Postrero. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y televidentes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta ocasión quiero leer en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 10 y verso 1 al 11, donde dice así: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El ministerio profético del día postrero. Eso es lo que nos muestra aquí este capítulo 10 de Apocalipsis, cuando este ángel fuerte le entrega este libro al apóstol San Juan. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El ministerio profético del día postrero. A través de la Escritura hemos visto que la palabra profética no ha venido por voluntad humana, no ha venido por conocimientos humanos, no ha venido por enseñanza teológica, no ha venido por instrucción de seminarios e institutos religiosos, sino que los hombres de Dios han hablado inspirados por el Espíritu de Dios. Estos hombres han sido los profetas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Y ahora, para el día postrero,
tenemos la promesa del ministerio profético del día postrero. Para este ministerio profético del día postrero, encontramos que Dios tendrá en este planeta Tierra un hombre al cual Él ha enviado entre los seres humanos con las dos conciencias juntas para, a través de ese hombre, llevar a cabo el ministerio profético del día postrero. Este es un ministerio que está prometido en la Escritura desde el Antiguo Testamento y también en todo el Nuevo Testamento hasta el libro del Apocalipsis. Ahora, Juan el apóstol en la revelación apocalíptica es tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo y de sus mensajeros que Él envía en su iglesia en sus diferentes etapas y edades hasta llegar al último mensajero que Dios envía a su iglesia, en donde Él estará operando el ministerio profético del día postrero. Ahora, no puede Dios enviar un mensajero sin un mensaje. Lo que identifica a un mensajero es su mensaje. Por ejemplo, lo que identifica a Noé como el profeta mensajero de aquel tiempo y como el profeta mensajero para la dispensación del gobierno humano es su mensaje, pues él fue el profeta mensajero que recibió la revelación divina de las cosas que iban a suceder en aquellos días y tuvo la revelación divina de la construcción del arca para la salvación de todas aquellas personas que estarían creyendo el mensaje de Noé. Ahora, Dios ha enviado profetas mensajeros para diferentes edades en las diferentes dispensaciones y también ha enviado profetas dispensacionales que son mayores que los profetas de edades. Ahora, cuando Dios envía un profeta para una edad, algo grande Dios tiene para llevar a cabo a través de ese profeta. Pero cuando envía un profeta dispensacional, es algo mayor lo que Dios tiene para realizar. Y como Dios no hace nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas, tiene que ser aquello que Dios ha prometido realizar para ese tiempo. Esa es la obra que Dios tiene que llevar a cabo en el tiempo en que Él envía un profeta, o para una edad o para una dispensación. Dios unge a ese profeta, lo envía con las dos conciencias juntas y por esa causa puede escuchar la voz de Dios en otra dimensión, puede tener las visiones de Dios que Dios quiere comunicarle a él y al pueblo, y luego las puede traer al pueblo en la forma en que el pueblo las pueda entender, usando las cosas que ya el pueblo conoce, como hizo por medio de los profetas del Antiguo Testamento y por medio de nuestro amado Señor Jesucristo y por medio de Juan el Bautista, los cuales usaron para
mostrar al pueblo la revelación divina de su tiempo, usaron los árboles, usaron el trigo, usaron la cizaña, usaron el agua, y así por el estilo encontramos que usaron diferentes cosas que ya la gente conocían para representar en esas cosas la obra de Dios, la revelación divina correspondiente a su tiempo. Por ejemplo, Juan dijo: el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y el árbol que no lleva buen fruto será cortado y echado al fuego. Ahí Juan el Bautista estaba hablando de árboles, pero esos árboles se representaban a los seres humanos, pues la Escritura muestra que los árboles son tipo y figura de seres humanos. También muestra que Cristo es el árbol de la vida. Cristo representado en un árbol, y encontramos que siendo Él el árbol de la vida, ese árbol de la vida produce el pan del cielo, el alimento espiritual para cada hijo de Dios. Él dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, y el que come de este pan vivirá eternamente, no verá muerte. Tiene la promesa la persona de que si muere será resucitado en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, en el día del Señor. Y si está vivo, pues será transformado conforme a la promesa de Cristo, dada por medio de sus apóstoles y profetas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Ahora encontramos que es muy importante entender lo que es un ministerio profético y comprender que un ministerio profético siempre, cuando Dios lo ha enviado, ha sido el Espíritu Santo en un hombre, ungiéndolo con ese espíritu ministerial de profeta. Él coloca en ese profeta un espíritu teofánico de la sexta dimensión. Ese espíritu teofánico es un espíritu de profeta, el cual es enviado a la tierra en carne humana para ser el instrumento de Dios para esa edad o para esa dispensación. Y a él viene la palabra de Dios correspondiente a ese tiempo, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas, nos dice el profeta Amós en el capítulo 3 y verso 7. Así es que siempre que Dios va a revelarle al pueblo algo, Él enviará un profeta mensajero. Esa es la forma que Dios ha usado desde el comienzo de la Biblia, desde el Génesis hasta el final, hasta el libro del Apocalipsis, en donde encontramos en el capítulo 22 y verso 16 que dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Este ángel mensajero enviado por Jesucristo es el último profeta mensajero que Dios enviaría a la tierra en carne humana. Este fue el profeta mensajero que le dio a Juan la revelación del Apocalipsis, la cual fue enviada por medio de ese ángel a Juan
el apóstol, el cual escribió esa revelación que le trajo el ángel del Señor Jesucristo. Ahora, para el tiempo de Juan, el apóstol, todavía no había llegado el tiempo de la encarnación de ese ángel del Señor Jesucristo. Juan recibió esta revelación apocalíptica en el Espíritu, y el ángel del Señor Jesucristo también estaba en el Espíritu y le dio esta revelación apocalíptica a Juan. Juan el apóstol vio todas las cosas que Cristo hizo en esta visión apocalíptica por medio de su ángel mensajero. Vio la manifestación poderosa del Espíritu de Dios en su ángel mensajero a tal grado que Juan el apóstol se postró a los pies de este ángel del Señor Jesucristo para adorarlo, pero él le dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de esta profecía. En Apocalipsis capítulo 19, verso 10 dice el apóstol San Juan: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. O sea, de los cristianos, de los hijos e hijas de Dios, de los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y en Apocalipsis capítulo 22 y verso 8 al 9, dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahora Juan, siendo un apóstol de Cristo y siendo también un profeta, quiso adorar en 2 ocasiones delante del ángel del Señor Jesucristo, porque él vio el Espíritu que estaba en Jesucristo, lo vio en el ángel del Señor Jesucristo manifestándose y mostrándole todas estas cosas que iban a suceder, y lo vio en esta visión apocalíptica realizando estas cosas que iban a suceder. O sea, que Juan el apóstol vio al Espíritu Santo en su ángel mensajero en el ministerio profético del día postrero. Y como Juan y los apóstoles de Jesucristo habían adorado a Jesucristo cuando él había estado con ellos aquí en la tierra, Juan pensó que al ver el mismo Espíritu Santo que había estado en Jesucristo, manifestado en su ángel mensajero, en esta revelación apocalíptica, pensó que tenía o que podía adorar a los pies de este ángel mensajero, de este profeta mensajero, pero el ángel le dijo que no. Ahora, en la primera ocasión le dijo que no,
Y Juan trató en una segunda ocasión. Y le fue dicho que no, nuevamente. Juan el apóstol tuvo la visión apocalíptica de la segunda venida de Cristo, de la segunda venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del Espíritu Santo, manifestado en toda su plenitud en el día postrero, como fue manifestado 2000 años atrás en la persona de Jesús de Nazaret. Vio al Espíritu Santo, al ángel de Jehová, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, manifestado en su ángel mensajero, en el ministerio profético del día postrero, que es un ministerio profético en favor de la iglesia del Señor Jesucristo, para darle a conocer las cosas que deben suceder pronto, para dar testimonio de estas cosas que deben suceder conforme a Apocalipsis capítulo 22 y verso 16, donde dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es Jesucristo enviando su ángel mensajero en el día postrero para dar a conocer estas cosas a todas las iglesias, a todos los hijos de Dios, a su iglesia gentil y luego al pueblo hebreo. Es la misma columna de fuego que estuvo con Moisés allá en el desierto y con el pueblo hebreo hablándole. La columna de fuego que le dijo Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Luego estuvo esa columna de fuego en la persona de Jesús de Nazaret y seguía siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Seguía siendo el mismo Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Por eso dice San Juan en el capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora sigue diciendo: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y cómo venía a este mundo esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, que creó los cielos y la tierra? Venía a este mundo en carne humana. Venía a este mundo como Emmanuel, el hijo de la Virgen, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 7 y verso 14, porque aquí el mismo Señor os dará señal. El Señor os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Ese niño que iba a nacer de una virgen sería el velo de carne donde habitaría el Dios Todopoderoso, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y tendría el ministerio profético correspondiente a la primera venida del Mesías, a la primera venida de Cristo como Cordero de Dios,
quitando el pecado del mundo al morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre por cada uno de nosotros. Y ahora, ese mismo ángel del pacto, el ángel de Jehová, encontramos que es el Verbo. San Juan capítulo 1 y verso 14 dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el verso 18 de este mismo capítulo 1 de San Juan nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora aquí podemos ver lo que sucedió en la persona de Jesús de Nazaret. Era la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en medio del pueblo hebreo, en carne humana, apareciendo en medio del pueblo hebreo como un profeta. Pues el Mesías para el pueblo hebreo es un profeta. Y en su primera venida fue Jesús de Nazaret. Allí estaba la plenitud de la divinidad manifestada en carne humana. Era Emmanuel, Dios con nosotros, visitando la raza humana 2000 años atrás, para llevar a cabo la obra de redención como el Cordero de Dios. Gracias a Cristo en su primera venida, al ángel del pacto, que llevó a cabo la redención de la cruz del Calvario al morir. De otra forma, en la actualidad no existirían seres humanos, pues había llegado el tiempo para la ira de Dios ser derramada sobre la tierra. Y Cristo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Solamente estaría viviendo en este planeta Tierra un solo hombre, el cual es nuestro amado Señor Jesucristo. Pues él no tenía pecado y por consiguiente no podía morir. Porque la única forma para la persona morir es el pecado, tener pecado en él. Ahora, Cristo no tenía pecado en él, no podía morir. Él decía: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y en el Getsemaní, él aceptó el programa de la redención, el programa en el cual él tenía que morir en favor de cada uno de nosotros. Y para eso él tenía que hacerse pecado por nosotros. Para esto él no tenía que ir a pecar, sino tomar nuestros pecados y así hacerse mortal. Tomó nuestros pecados, se hizo mortal, porque la paga del pecado es muerte, y fue tomado preso, fue juzgado, condenado y murió, crucificado y muerto allí en la cruz del Calvario. Pero luego
encontramos que Él fue al infierno, dice San Pedro y Judas, que fue y le predicó a las almas encarceladas que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. Aquellas personas que fueron incrédulas al mensaje de Noé, cuando vino el diluvio, fueron destruidos y fueron echados en el infierno. Y cuando Cristo fue allí, al infierno, los encontró y les predicó, pero no un mensaje para salvación, sino un mensaje con el cual condenó la incredulidad de ellos y les dio testimonio de por qué estaban en el infierno: por ser desobedientes a la palabra de Dios dada por medio del profeta Noé. Eso fue lo que ocasionó que aquellas personas fueran al infierno, porque no escucharon la voz de Dios, el mensaje de Dios por medio del profeta Noé. Porque toda persona que no escucha la voz de Dios por medio del profeta que Dios envía para el tiempo en que vive esa persona, está sentenciada a muerte y está sentenciada a ser echada en el infierno cuando muera. En Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19, dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Está hablando Moisés al pueblo hebreo. Te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. La orden divina dada a Moisés y Moisés dándola al pueblo es que a ese profeta que Dios levante de medio del pueblo lo escuchen todas las personas. Dice: a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde coloca Dios su palabra? En la boca del profeta que él envía. Pondré mis palabras en su boca y él hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Porque toda persona está llamada a escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios colocada en la boca del profeta que él envía para esa edad o para esa dispensación. Y el que no le escucha pierde la bendición de Dios y pierde el derecho a vivir eternamente. Pero el que le escucha recibe la bendición de Dios. Jesús dijo: el que oye mi palabra tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Esto es lo que dice Cristo para todos aquellos que escuchan su palabra. Ahora,
encontramos que cuando Jesucristo apareció en la tierra, el Padre colocó su palabra en la boca y el corazón de Jesucristo. Y Jesucristo, el mensaje que predicaba, no era de él, sino del que lo envió. Él dijo: la palabra que yo les hablo no es mía, sino del que me envió, del Padre. Él les dijo: yo no hablo nada de mí mismo, sino que como yo escucho al Padre hablar, así yo hablo. Y las obras que yo hago, no las hago de mí mismo, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. El Padre que moraba en él, el Espíritu Santo, que es el Padre de Jesús, el cual en el vientre de María creó una célula de vida, una célula de sangre, la cual se multiplicó célula sobre célula y formó el cuerpo de Jesús, el cual nació en Belén de Judea, conforme a la profecía de la primera venida del Mesías. Ahora encontramos que en el ministerio profético del día de Jesucristo, el Espíritu Santo estaba en él en toda su plenitud. El Padre estaba en él y era el que le daba la palabra que él tenía que hablar, y era el que le daba esos milagros para ser llevados a cabo. Por esa causa encontramos que hubo ocasiones en que estaban muchas personas enfermas, como en el estanque, como en un estanque en donde estaban muchas personas enfermas, muchos paralíticos y enfermos también de diferentes enfermedades. Y cada cierto tiempo bajaba un ángel del cielo y removía las aguas, y el que entraba primero allí, a las aguas, se sanaba, no importaba la enfermedad que él tenía. Ahora, hubo un hombre allí paralítico, el cual estaba en su lecho, y cuando Jesús lo vio en un día sábado, le preguntó por qué estaba allí y si quería ser sanado. Él le dijo: lo que sucede es que cuando desciende el ángel y remueve las aguas, como yo estoy aquí en mi lecho y no tengo quien me meta al agua rápidamente, viene uno primero que yo y entra al agua o lo meten al agua y es sanado. Y como uno solo puede ser sanado, a mí no me da tiempo para entrar al agua y ser sanado. Jesús le dijo, le preguntó si quería ser sanado. Él pues le expresó que sí. Y Jesús le dice que tome su lecho y se vaya a su casa. Y así lo hizo el hombre en un día sábado. Y no dice la Escritura que sanó a otras personas, solamente a esa persona. Ese era un lugar en que una sola persona era sanada en cada ocasión que el ángel descendía sobre las aguas.
Y allí estaba el ángel de Jehová. El ángel que descendía sobre las aguas ahora estaba en carne humana. Y lo mismo que hacía, lo mismo que sucedía cuando entraba al agua la persona, la primera persona, fue lo que sucedió cuando recibió la palabra este hombre paralítico. Recibió la palabra, el agua de la palabra. Fue el primero que la recibió allí y fue el que quedó sano en esa ocasión. Ahora, no dice la Escritura que sanó a otras personas, porque solamente a esa persona era a la que el Espíritu de Dios sanaría en esa ocasión y en ese lugar. Eso fue lo que el Padre le mostró a Jesús y eso fue lo que hizo Jesús, porque Él no podía hacer nada de sí mismo, sino lo que le mostraba el Padre que hiciera. Eso era lo que el Padre respaldaba. Eso era lo que el Padre realizaba a través de Jesús. Porque allí estaba el ministerio de aquel día, de aquel nuevo día dispensacional que estaba comenzando. Del día de la dispensación de la gracia que estaba comenzando, que estaba entrelazándose con la dispensación de la ley. Estaba entrelazándose al comienzo del quinto milenio. En el primer siglo del quinto milenio se llevó a cabo el entrelace de la sexta dispensación con la cuarta, con la quinta dispensación. Ahora podemos ver que en ese primer siglo grandes profecías fueron cumplidas, las cuales habían sido dadas por el Espíritu Santo a través de los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo al profeta Juan el Bautista. Las profecías desde el Génesis hasta Malaquías con relación a la primera venida del Mesías estaban allí siendo cumplidas en ese primer siglo del quinto milenio, en ese entrelace de la dispensación de la gracia con la dispensación de la ley. Y aún 4 años, de 4 a 7 años antes del quinto milenio, ya se estaban cumpliendo profecías relacionadas a la primera venida del Mesías. Y encontramos que algunas fueron cumplidas al final del cuarto milenio y otras al comienzo del quinto milenio. Unas al final de la dispensación de la ley y otras al comienzo de la dispensación de la gracia. Siempre ha sido así cuando hay un entrelace de edades o de dispensaciones. Y siempre hay un ministerio profético para ese día, para esa edad o esa dispensación. Y para ese ministerio profético, pues siempre hay un velo de carne
un hombre, un profeta, con las dos conciencias juntas, para así el Espíritu Santo que estuvo en los profetas del Antiguo Testamento y también en Jesús en toda su plenitud, y en los apóstoles y en los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, también para el día postrero, para el ministerio profético del día postrero, tendrá un velo de carne, un profeta mensajero con las dos conciencias juntas, en donde estará manifestado el ministerio profético del día postrero prometido en la Escritura. O sea que no es algo de invención humana, no es algo que no estaba planificado en el programa divino, sino algo que ya estaba profetizado, estaba establecido en el programa divino para ser cumplido en el día postrero. Y estando nosotros viviendo en el día postrero, necesitamos conocer el ministerio profético del día postrero para escuchar la voz de Dios, la voz de Jesucristo, dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto, para así ser transformados y raptados antes que comience la gran tribulación. Este ministerio profético del día postrero será el ministerio profético del Verbo manifestado en carne humana. Será el ministerio profético del mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesucristo 2000 años atrás, manifestado en carne humana, en el cumplimiento de la venida del Señor, del ángel del pacto, del ángel de Jehová, como Cordero de Dios en su obra de redención. Y ahora, para el día postrero, tenemos la promesa de Dios de que el Verbo se hará carne nuevamente. En Apocalipsis capítulo 19 y verso 11 en adelante está la promesa y la visión profética de la palabra del Verbo hecho carne para el día postrero, para tener el ministerio profético del día postrero. Aquí encontramos al Espíritu Santo que viene sobre un caballo blanco como la nieve en el día postrero. Es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del Espíritu Santo en carne humana. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino
el mismo. Este es el nombre nuevo del Señor Jesucristo, el nombre eterno del Señor Jesucristo. Pues el nombre Jesús, todos lo conocen y saben su significado, que es Redentor o Salvador. Ahora, este nombre con el cual viene el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es Jesucristo en Espíritu Santo, este nombre nadie conoce, nadie lo conocía, ni conocía su significado. Es este el nombre eterno de Jesucristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Este es el nombre eterno de Jesucristo. Es el nombre nuevo del cual habla Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, donde dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y escribiré, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ese nombre nuevo es el que le recibió cuando ascendió al cielo victorioso y se sentó a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, y recibió todo poder y autoridad de los cielos y de la tierra. Y ahora, aquí en Apocalipsis capítulo 19, verso 12 nos dice que tiene un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Es el Verbo haciéndose carne nuevamente en el día postrero. Es la venida del Espíritu Santo en toda su plenitud en el día postrero, en carne humana, en el profeta mensajero que tendrá el ministerio profético del día postrero. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Esa espada aguda que sale de su boca es la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo del día postrero, el mensaje del evangelio del reino que está prometido para ser predicado en el día postrero por el mensajero final del Señor Jesucristo con el ministerio profético del día postrero. Y él las regirá con vara de hierro,
y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque en esta ocasión el Espíritu Santo que estuvo en Jesucristo 2000 años atrás, el cual vino como Cordero de Dios en su obra de redención, para el día postrero, ese mismo Espíritu Santo vendrá en carne humana, en el profeta mensajero, con el ministerio profético del día postrero, como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. En su obra de reclamo viene el Espíritu Santo, el ángel de Jehová, en el día postrero, manifestado en carne humana, en su ángel mensajero. El velo de carne para esta manifestación y para este ministerio del día postrero, este ministerio profético, es el ángel del Señor Jesucristo. Por eso es que viene dando testimonio de las cosas que deben suceder pronto. Viene dando testimonio a todas las iglesias. Viene dando testimonio a todos los creyentes en Jesucristo. Viene dando testimonio a la iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles, y después le dará testimonio al pueblo hebreo de estas cosas proféticas que deben suceder en el día postrero. Y todo lo que está escrito de él, cumplimiento tiene para el día postrero, en el ministerio profético del día postrero. Y bajo ese ministerio profético serán dadas a conocer las cosas que deben suceder pronto en el día postrero, en el séptimo milenio, en el día del Señor. Y así es como Cristo, a través de su ángel mensajero, le abre las escrituras proféticas correspondientes al día postrero a su iglesia, que en el día postrero estará esperando la transformación de sus cuerpos y el rapto que Cristo ha prometido para su iglesia. Con el ministerio profético del día postrero se lleva a cabo la preparación de la iglesia del Señor Jesucristo para ser transformada y raptada. Es por medio de este ministerio profético que viene la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo a su iglesia, el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final, que es el evangelio del reino, con el cual todos los misterios que no fueron abiertos en el pasado son abiertos en el día postrero, en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, en el séptimo milenio. Y así será preparada la iglesia del Señor Jesucristo, los escogidos de Jesucristo, los primogénitos de Dios, para su transformación y el rapto, para ir a la casa de nuestro Padre Celestial. En la casa de mi Padre
muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así dijo Cristo 2000 años atrás, hablándonos de la transformación de nuestros cuerpos y el rapto para ir a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Por eso es tan importante el ministerio profético del día postrero. Y para que pueda ser manifestado ese ministerio profético del día postrero, el ángel que desciende del cielo con su rostro como el sol, que es Cristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, Él viene con el librito abierto en su mano, el título de propiedad, el libro de la vida del Cordero, donde están los nombres de todos los escogidos de Dios. Y viene con el arco iris alrededor de su cabeza. O sea que viene con el pacto divino para restaurar a la vida eterna a todos los escogidos de Dios. Y por eso trae también el título de propiedad, el libro de los 7 sellos abierto, y lo entrega a un hombre aquí en Apocalipsis capítulo 10. Este libro de los 7 sellos, que estaba sellado en Apocalipsis capítulo 5, en la mano del que está sentado en el trono, encontramos que cuando se pidió que alguien se presentara y tomara ese libro y abriera esos sellos, no había ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para tomar ese libro y abrir esos sellos, ni aún para mirar ese libro. Pero luego encontramos que apareció Cristo, el Cordero de Dios, y también el león de la tribu de Judá, que es la misma persona, que es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual vino sin pecado a este planeta Tierra y llevó nuestros pecados. Él es el único digno en el cielo de tomar ese libro y abrir esos sellos, y así lo hizo en Apocalipsis capítulo 5, y luego en el capítulo 6 de Apocalipsis abrió esos sellos, y luego en Apocalipsis capítulo 10 lo trae a la tierra abierto, y Juan escucha una voz del cielo, la cual había escuchado antes, la escucha nuevamente, que le dice así: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel.
el libro que en el cielo nadie era digno para tomar, excepto Jesucristo. Ahora Cristo lo trae a la tierra y lo entrega a un hombre para que se lo coma. Ese hombre, al comerse ese libro, se está comiendo el título de propiedad. Está comiendo del árbol de la vida. Para él, con los escogidos de ese tiempo, ser restaurados a la vida eterna. Ser restaurados a todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Ser restaurados conforme a la promesa de Dios para el día postrero, y así que ocurra la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Porque al comerse este libro, un hombre en el día postrero, el cual está representado en el apóstol San Juan, este hombre tendrá la palabra hecha carne en él. Será el verbo hecho carne nuevamente en la tierra. El ángel de Jehová, el ángel del pacto, haciéndose carne en la tierra, en el hombre que se come este libro en el día postrero. Y luego, ¿qué sucederá con ese hombre? Veamos aquí. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 10, verso 8 al 11. Vamos a leer verso 10 en adelante aquí. Dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Este librito encontramos que al comerlo es dulce, pero en el vientre es amargo, porque las amarguras son los problemas y dificultades que le vendrán al que se come este librito abierto. Le vendrán persecuciones y le vendrán problemas en la vida, porque muchas personas no entenderán que este hombre es el ángel mensajero del Señor Jesucristo, enviado para dar testimonio de estas cosas a las iglesias. No comprenderán que este es el profeta final con el ministerio profético del día postrero. Y lo perseguirán y lo malinterpretarán y dirán de él muchas cosas en su contra, como hicieron con Cristo 2000 años atrás, y como hicieron con los profetas del Antiguo Testamento, y como hicieron con los apóstoles, y como hicieron con los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Ahora encontramos que, aunque tendrá amarguras, problemas, dificultades, persecuciones, con todo y eso, él permanecerá
fiel a Cristo, y Él tendrá el ministerio profético del día postrero. Aquí Cristo le encomienda el ministerio profético del día postrero, diciéndole: y Él me dijo. ¿Quién? El ángel fuerte que trajo el librito abierto en su mano, o sea, Cristo. El ángel de Jehová le dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas, pueblos, lenguas y reyes. Repito, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es el profeta mensajero que se come el librito de los 7 sellos ya abierto y recibe el ministerio profético del día postrero, en donde los ministerios de Jesucristo, de Moisés y de Elías serán vistos nuevamente en la tierra, siendo operados por el Espíritu Santo en su ángel mensajero, porque Él es el que tiene el ministerio profético del día postrero, para así dar testimonio de todas las cosas que deben suceder sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes, y para también dar testimonio de las cosas que deben suceder en y con la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Y por medio de ese ministerio profético del día postrero es que todos los hijos de Dios recibirán el conocimiento de todas las cosas que deben suceder y recibirán la preparación para ser transformados y raptados en el día postrero. Será por medio de este ministerio profético del día postrero, operado por Cristo, por el Espíritu Santo, por el ángel fuerte, en su ángel mensajero que Él envía, que Cristo estará cumpliendo toda promesa que Él ha hecho para el día postrero. Y así, Cristo cumplirá todo su programa correspondiente al día postrero. Por eso es que la iglesia del Señor Jesucristo y también el pueblo hebreo necesitan el ministerio profético del día postrero para ser manifestado en medio de su iglesia gentil y luego en medio del pueblo hebreo a través del ángel del Señor Jesucristo que viene con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo en el día postrero, con el ministerio profético del día postrero, para profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y luego en Apocalipsis, capítulo 11,
encontramos ya ese ministerio profético operando. Apocalipsis capítulo 11 y verso 13 en adelante dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Aquí encontramos que ya para este ministerio profético de los 2 olivos, de los 2 candeleros, que son los ministerios proféticos de Moisés y Elías, en Apocalipsis 11 encontramos que ya ese libro de los sellos se lo ha comido el velo de carne, el ángel del Señor Jesucristo, en el día postrero, para tener la manifestación del ministerio profético del día postrero, en donde los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de los 2 candeleros, los ministerios de Moisés y de Elías estarán operando en el día postrero. Y también el ministerio de Jesucristo, el ministerio del Hijo del Hombre, operando en el día postrero, en el ángel del Señor Jesucristo, que se come ese título de propiedad, ese libro de los 7 sellos abierto que trae Cristo en su venida en el día postrero. Por eso es tan importante el ministerio profético del día postrero, porque sin ese ministerio profético el pueblo perecería en el día postrero. El pueblo sería engañado por los falsos profetas que han salido en este mundo. Pero Cristo envía el ministerio profético del día postrero, en donde Cristo estará manifestado a través de su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas que deben suceder y conocer así la iglesia del Señor Jesucristo todas estas cosas proféticas que deben suceder en el día postrero. Y así recibir la preparación para su transformación y rapto prometido por Cristo para el día postrero. Ahora hemos visto este misterio del día postrero, el misterio del ministerio profético del día postrero prometido en la Escritura. No es un invento humano, no es una fabricación teológica, sino que es un ministerio profético prometido en la palabra profética para el día postrero. Es el ministerio profético de la dispensación del reino bajo el ministerio del ángel de Jesucristo, a través del cual Jesucristo está revelándose a su iglesia gentil y luego al pueblo hebreo. A través de su ángel mensajero en el ministerio profético del día postrero. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta tarde, dándoles a conocer el misterio del ministerio profético del día postrero, prometido por Dios en su palabra para ser cumplido
en el día postrero en el cual nosotros estamos viviendo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, en el ministerio profético del día postrero, sean materializadas en cada uno de ustedes y en mí también. Todas esas bendiciones que Él ha prometido para su iglesia en el día postrero se conviertan en una realidad en y para cada uno de ustedes y para mí también. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y estaré con ustedes nuevamente a las 9:30 de la noche. Ya estaremos reunidos aquí para la primera parte del devocional, los cánticos y también el mensaje de despedida de año y también el mensaje de bienvenida de año, de comienzo de año, para así estar dándole gracias a Dios por sus bendiciones que Él nos ha dado en este año 1995, que llega a su final hoy, 31 de diciembre, a las 12 de la noche, conforme al calendario que se usa entre los gentiles, entre el cristianismo, y luego a las 12 y un segundo ya estaremos comenzando el año 1996, donde yo deseo, espero y pido a Dios grandes bendiciones para cada uno de ustedes y para mí también. Y mi deseo es que Dios adopte a sus hijos en este próximo año, o a lo menos a uno, pues con la adopción, aunque sea de uno, luego vendrá la adopción del resto de los hijos de Dios. Así es que mi deseo en el corazón es que venga la adopción de los hijos de Dios en este próximo año 1996. Y si en el programa de Dios está la adopción para ser realizada en el año 1996, pues se estará realizando esa adopción. No sabemos, pero sí deseamos nuestra adopción. La adopción de cada miembro del cuerpo místico de Jesucristo que está vivo en este tiempo final. Y que en este día postrero está bajo el ministerio profético de Jesucristo a través de su ángel mensajero. Pues esos son los que serán adoptados en el día postrero, los que estarán bajo el ministerio profético del día postrero, en una nueva edad y en una nueva dispensación. Así es que ese es el deseo de mi alma, de mi corazón, para la iglesia del Señor Jesucristo en este nuevo año 1996, que ha de comenzar conforme al calendario de los gentiles esta noche, después de las 12 de la noche. O sea, comenzará
a las 12:01 de la noche. Ya será un nuevo año y también un nuevo día. Muchas gracias por vuestra amable atención y que Dios les continúe bendiciendo a todos, y nos veremos nuevamente a las 9:30 de la noche, esta noche, 31 de diciembre, aquí en este mismo lugar, y también estaremos transmitiendo a través de Galaxy 7, canal 11, y a través de diferentes canales de televisión y de radioemisoras en diferentes países. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Ahora tendremos nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta tarde, dándole gracias a Dios por sus bendiciones, y luego tendrá Miguel las reuniones, actividades que él les anunció y que anunciará nuevamente luego de terminada esta actividad. Ya Miguel se reunirá con las personas que él estará anunciando e invitando para esas reuniones. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos. Ya estamos fuera del satélite, así es que vamos a dejar a Miguel con nosotros, y que Dios les continúe bendiciendo a todos. Despierta ya y hablaré con Dios. Gracias a Dios por este gran mensaje que nos ha sido dado en esta tarde. Qué precioso ha sido todo. Qué bueno.